Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que el mismo año en que Pedro de Valdivia fundó Santiago, en 1541, comenzaron los primeros cultivos de viñas en los alrededores de la capital? Mientras se levantaban las primeras construcciones de la ciudad, llegaban estas cepas traídas desde España y ya echaban raíces en suelo chileno. Pero ese es solo un dato entre miles que conforman nuestra historia. El problema es que muchas veces conocemos estos hechos de forma aislada, desconectados unos de otros, sin comprender cómo se relacionan, qué sucedía en el mundo mientras tanto, o cómo estos momentos construyeron el Chile que somos hoy. Por eso en este episodio vamos a conversar sobre Chile en siglos, una impresionante línea de tiempo visual que despliega los momentos claves de nuestra historia. Un proyecto que no se limita solo a fechas y batallas, sino que integra nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio, los personajes que nos marcaron y los símbolos que forjan nuestra identidad. Para profundizar en este proyecto nos acompaña la historiadora y escritora María José Cumplido. Ella es autora de libros como Chilenas y Chilenas Rebeldes y creadora de esta fascinante línea temporal que promete transformar la manera en que nos relacionamos con nuestra historia. Hola Coté, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo una vez más para conversar de tu nuevo libro, Chile en siglos. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Gracias a ti, como siempre, por invitarme. Bueno, a mí me asombra esta rapidez con que tú armas nuevos libros y yo veo así que se mueve tanto la industria editorial y eso me encanta. Este libro precioso de Chile en siglos que ya lo hubiera querido tener, bueno, ahora lo quiero tener, pero cuando era más chica me hubiera facilitado mucho la vida. ¿Cómo nace este proyecto tan lindo, tan visual además de la historia? Bueno, mira, primero, esto de la rapidez es una falsedad, ¿cómo se llama? Es un truco de magia. Porque en realidad lo que pasó con este libro es que con Ángeles Quinteros, que es la editora, una famosa editora infantil, empezamos a trabajar este libro hace 8 años atrás. Y nace porque efectivamente en muchos países latinoamericanos, México por ejemplo, en todos los colegios hay una línea de tiempo en las salas de clase donde uno puede, digamos, ver no solo la historia política o la historia oficial, sino que también todas las capas que tienen que ver con la historia de las costumbres, de los inventos científicos, etc. Entonces, a partir del 2017 empezamos a construir o a seleccionar estos hitos que iban a ir, ¿verdad?, en paralelo desde del mundo precolombino, ¿cierto?, hasta la actualidad. Pero en Chile fueron pasando cosas que impidió, digamos, poder imprimir el libro y tenía que ver con el estallido, después tuvo que ver con la pandemia. En 8 años obviamente cambian los diseñadores, entonces hay que volver a revisarlo. Así que la verdad es que fue un libro que de repente la Ángela me dice, bueno, ya está para este año y a mí ya se me había olvidado y tuve que meterme de nuevo un poco a revisar las últimas cosas. Pero como te decía, el grueso lo hicimos, yo te diría, entre el 2017 y el 2019. Y después ahí quedó varios años hasta que logró, y la editorial no solo logró sobrevivir la pandemia, sino que también logramos imprimir ese libro. Pero en muchos momentos estuvo ahí como, bueno, esto no va a salir. Y la idea de la visualidad tenía que ver con, claro, que la forma tradicional de aprender historia tiene que ver con la lectura, pero lo visual, y a uno que le gusta el cine, es muy importante porque te permite también hacer otras relaciones. Sí. Otras relaciones temporales que a mí me interesaba mucho, y de hecho, a partir de eso también descubrí varias cosas que van a aparecer en mis otros libros, como en Oro Triste o en el libro del voto femenino, que
que salen a partir de esa mirada, digamos, más visual sobre qué cosas estaban pasando al mismo tiempo. Es que eso es lo increíble, porque uno a veces mira una sola línea de Exacto, tiempo, exacto. y que era lo que yo me imaginaba antes de abrir el libro. Dije, Chile en siglos, como, no sé, como Arturo ya. Prat, claro. Claro, y después, qué sé yo, no sé, la independencia, esto, uno detrás de otro, pero ustedes trabajaron líneas paralelas. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo fue toda esa pega? Porque además no es tampoco solo batalla o nació y murió, sino que combinas una serie de temas súper entretenidos que tienen que ver con nuestra identidad. Entonces, ¿cómo fue esa como edición, curatoría de estos temas sí, estos temas no? ¿Y dónde empezar? Además, pensando en que hasta hace no mucho la historia de Chile partía con la República, así como... Bueno, efectivamente la decisión tuvo que ver con hacerlo lo más diversa posible, lo más completa, pero a partir obviamente de datos que ya teníamos o investigaciones, ¿verdad? Que nos podían dar ciertas fechas. Es fácil para el siglo XIX, pero ya en el mundo precolombino es más difícil, ¿no? Porque tú sabes que, no sé, el Pato Jarro nació entre el 1000, no sé qué, ¿cachai? Entonces ahí lo que aprovechamos fue todo el trabajo que yo ya venía haciendo en mis años en la Biblioteca Nacional y en Memoria Chilena, donde efectivamente fui trabajando paralelamente la línea de tiempo de Memoria Chilena con esto. Entonces se alimentó mucho de ello y también yo alimenté mucho Memoria Chilena a partir de ciertos descubrimientos. Y respecto a la selección, yo creo que uno nunca se da cuenta totalmente de cuáles son los sesgos o las cosas favoritas de uno. Lo que sí me acuerdo que me encantó, que después lo usé, fue que, claro, en la parte que uno podría decir, bueno, cambios culturales, aparece el decreto Amunátegui que permite la entrada de las mujeres, ¿cierto?, a la universidad a fin del siglo XIX. Y ese decreto no solo permitía el acceso a la universidad, sino que mandataba al Estado de construir liceos. Pero los liceos, si es que este decreto era de 1877, empezaron prácticamente 25 años después, en 1891. Entonces, uno ve en la línea de tiempo qué hubo entre medio y está la Guerra del Pacífico. Entonces uno dice, dijeron, bueno, necesitamos tener la plata ahí y no en los liceos de mujeres. Entonces, eso me pareció súper interesante de descubrir, así como también me pareció muy interesante el poder ver, por ejemplo, en la época colonial, que uno siempre piensa que es como tierra, hay como tierra y iglesias. Aparece, por ejemplo, el primer libro impreso en Chile, que es el Jubileo Santos, que además está en la Biblioteca Nacional. Entonces uno dice, bueno, tan salvajes no éramos. Entonces yo creo que mi obsesión de alguna manera es como poner en duda estos imaginarios que todos tenemos e ir encontrando esas sorpresas que yo creo que nos hacen más entretenida la historia. O para mí, al menos. Entonces ahí está mi sesgo, yo encuentro. Totalmente. Bueno, y yo te preguntaba, también está la decisión de dónde empezar a contar Sí, la historia, porque eso es un debate, yo creo, no sé si tiene fin, pero a medida que va también avanzando las tecnologías que acompañan la arqueología, no sé, y otras disciplinas, podemos ir rastreando más atrás también la historia. claro, claro. Ahí la decisión fue ir lo más atrás que pudiéramos llegar, o lo más atrás, ¿cierto?, donde hay registro. Y eso es aproximadamente, si mal no recuerdo, estamos como en el 12.500 antes de Cristo. Obviamente el periodo precolombino no va a estar por siglos, sino que va a estar como un periodo de miles de años, dado que efectivamente no hay tanta información que uno pueda fechar, porque siempre es todo un aproximado. Pero hicimos ese esfuerzo justamente porque estamos entendiendo Chile no como la república, sino también como el territorio donde está nuestro país y donde pasaron muchas cosas antes que nos llamáramos como llamáramos y hiciéramos lo que hiciéramos, ¿verdad? Entonces son al menos 2 páginas
que en la historia moderna abarca un siglo, pero en este caso miles de años, ni siquiera los puedo sumar. Pero para mostrar, ¿verdad?, todos esos pueblos finalmente indígenas que habitaron este territorio, que uno mira todo para atrás como algo muy lejano, y a veces sí, pero a veces no tanto. Y eso también nació de un dato que es muy freak y me encanta, que es que el Vaticano, o sea, la iglesia de San Pedro, la catedral de San Pedro, y Machu Picchu se construyeron más o menos en la misma época, con 30 años de Mira. diferencia. Ah, Y uno dice, tiende a pensar, esto es el siglo XV, 1400 ya. Y uno tiende a pensar, ¿cierto?, que Machu Picchu es muy antiguo y el Vaticano no tanto. Pero no es cierto, sí. no es cierto. Entonces esas cosas creo que también nos dan otra visión de quiénes eran los pueblos indígenas, qué diferencias habían y nos hace pensar distinto, a veces, no siempre. No, totalmente. Yo miraba, como decía, estas líneas de tiempo paralelas de las cosas que iban pasando y al fin ahí como que uno se le hace más fácil esto que los profesores a veces en el colegio esperan, o no sé, cuando llegan a llegamos a la universidad nos dicen como esto, estas niñitas, estos niñitos no saben pensar, no les enseñaron a reflexionar. Entonces, al tener estos movimientos que pasaban de forma paralela, como un espíritu de la época, se hace mucho más fácil entender por qué ocurre esto, esto otro, o lo que tú decías hace un momento, ¿no? Tuvieron que ocupar la plata para la guerra del Pacífico y no pudieron seguir abriendo escuelas, por ejemplo. Exacto, y eso era algo como que no, yo no lo tenía en mi mente. Y obviamente no existe el documento donde alguien diga como no, nos vamos a dar la educación a las mujeres porque no nos importan, sino que vamos a ir a la guerra. Ese documento no existe porque no, la gente no hace eso, no lo deja. Pero eso no hace, digamos, tomar decisiones. Y eso a mí me parece súper interesante. Y a partir un poco también de lo que decías tú, a mí también me parece interesante cómo la antigüedad de este país. Hay una parte especial, por ejemplo, dedicada a Monteverde, que es el yacimiento arqueológico como más antiguo que hemos descubierto, como bien tú decías, todo esto puede cambiar, así que eso es fantástico. Y te estoy hablando de 14.500 años atrás. Entonces, claro, uno dice, bueno, hoy día quizás podemos pensar como bueno, está el pueblo mapuche, que el pueblo originario, pero la verdad es que incluso hay más atrás, ¿verdad? Claro. Y eso nos da, yo creo, otra percepción, no solo de la historia de Chile, sino también de que cuando tenemos problemas vamos a ir muy pocos años y así es la vida. Y el tiempo hace lo suyo. Entonces, sirve para no angustiarse tanto, yo encuentro. Sí, totalmente. Y además yo no sé, pero encuentro que sirve también un poco para dar rienda a esto de que a veces la historia es circular, ¿eh? Que estos problemas que tenemos hoy día no son de hoy día, se han presentado antes Ah, bueno, en claro, nuestra totalmente. historia, en la humanidad. No sé si hay algunos así que nos puedas compartir como ciertos hitos de repente que se pueden comparar con cosas más actuales. Esto era algo que, si mal no recuerdo, lo mencionaba en alguna columna Alfredo Jocelyn Hort u otros historiadores, pero hay algo que es interesante que es, por ejemplo, el enriquecimiento de las élites en Chile después de la Guerra del Pacífico, o sea, fin del siglo XIX, que después trajo una crisis social y mucha protesta a inicio del siglo XX. Y a mí eso me resuena muy similar, no es lo mismo, pero rima, como diría Mark Twain, muy similar al enriquecimiento de las élites, algunas clases medias durante los 90, y que después, en la década de los 2010, digamos, hacia adelante, vamos a tener 10 años de protesta. Ahí hay algo también que no tengo una tesis sobre esto, pero yo creo que va hablando de un problema o una reacción incluso que se asemeja. Y bueno, y después de esas crisis de 1920 tuvimos presidentes bien autoritarios, Carlos Ibáñez del Campo, y hoy día parece que vamos para allá también. Eso también a mí me parece que es una cosa que hay que pensarla, como por si hay una Sí. similitud
Claro. digamos, que es bien fatal, porque no es que yo quiera creer que hay un destino y estamos predeterminados a hacer cosas, pero que es curioso, es curioso. Claro, esto cíclico de alguna manera y que se repite aquí. Nos decías tu sesgo al principio, a la hora de armar el libro. Bueno, siempre hemos conversado contigo y ha sido tu trayectoria en los libros hablar de las mujeres o sacarlas de esos archivos o de eso que no las veíamos, no se contaba de ellas, no se mostraba su participación. ¿Tenemos de eso también en este Chile en siglos? Sí, claro, o sea, va a aparecer el MEMT, va a aparecer el decreto Amunátegui, van a aparecer mujeres, digamos, en todos los siglos, pero también aparecen otras cosas que me gustan también, que va a haber harta ciencia, que hay cosas muy bonitas. De nuevo vengo a eso como que cuando uno piensa en la colonia o en el siglo XVIII, uno piensa como en tierra e iglesia, pero por ejemplo aparece el primer observatorio astronómico que tuvimos en Chile, que está en el mismísimo Cerro Santa Lucía. Y ese es un dato a mí que me encanta, lo encuentro fantástico. Y me parece No muy... sabía. No, yo- Y eso que hemos hablado de observatorio aquí, pero ese dato no lo sabía. era un observatorio, digamos, muy pequeño. Y claro, y son vestigios también de una ciudad que como terremotea va desapareciendo muchas cosas. O sea, obviamente no, yo entiendo que no hay vestigios de ese observatorio. Te estoy hablando que a mediados del siglo XIX, pero fue bien importante ese lugar. Además, contrataron a un astrónomo norteamericano, al James Melville, lo contrata el gobierno, ¿verdad?, para instalar este observatorio. Entonces, hay cosas bien interesantes de Chile, que también rebaten esta idea de una historia como aislada, que nadie nos pescaba, que tenemos desierto, cordillera y estamos atrapados nosotros mismos, que un poco sí, pero pasaban estas cosas, sobre todo con las relaciones, no solo de la migración, sino de los científicos que venían de Europa a ayudarnos a entrar, digamos, en este mundo global. Y eso no fue hace poco, digamos, fue siglo XIX con mucha fuerza. Entonces, esas cosas también a mí me parecen muy interesantes porque derriban ese otro mito de nuestro aislamiento, etcétera, etcétera. Claro, como decía hace un momento, de eso de ser tan salvaje, no, Claro, no era tan así. no es así. Bueno, teníamos ciencia, entonces van ocurriendo cosas. No sé si hubo grandes descubrimientos aquí o personajes que a lo mejor como este dato del observatorio no conozcamos mucho. No sé si hubo mujeres por ahí científicas o vinculadas al mundo de la ciencia que uno puede ir descubriendo en este relato de Chile en siglos. Buena pregunta. A ver, aparece, por ejemplo, la María Graham como una viajera que describe Chile. Aparecen las primeras universitarias también, con fuerza. Eh, pero yo te diría que el fuerte está en el proceso, digamos, del voto, las primeras abogadas, bueno, la Eloísa Díaz, para qué hablar. La independencia va a aparecer, bueno, Javiera Carrera, ¿verdad? O la Paula Jaraquemada, pero también van apareciendo otro tipo de relatos que pueden tener que ver con quizás no personajes, quizás no algo tan, no sé, no, importante o institucional, sino que también vamos a encontrar, por ejemplo, en el siglo XVII, la primera vez que se encuentra en un libro registrado la palabra empanada, ¿no? También van a aparecer cosas que juegan un poco con lo que creemos moderno y no es tal. Por ejemplo, va a aparecer durante el siglo XIX el año en que se funda Falabella, ¿verdad? Por Arnaldo, que, bueno, que después va a construir el Palacio Falabella, etcétera, pero como un sastre, digamos, migrante, ¿verdad? Logra fundar lo que hoy día es una de las empresas de retail más importantes de Chile. Y esto va a estar, ¿cierto?, concadenado a lo que hablábamos de esta nueva riqueza o esta nueva expansión económica que Mm. vivió Chile a fines del siglo XIX, que va a aparecer
Y después, por ejemplo, van a aparecer cómo el centro de Santiago empieza a construir los primeros palacios, inspirado en Europa. Bueno, el Palacio Falabella es de 1920 y algo, si mal no recuerdo. Entonces, hay historias como para todos los gustos. Hay, por ejemplo, también una sección dedicada al urbanismo, ¿no? Que ahora te mencionaba los palacios, pero que también va a aparecer harta obra pública, ¿verdad? Cómo se canalizó el Mapocho. El Mapocho antiguamente pasaba por la Alameda, ¿verdad? Se movió. Bueno, obra hidráulica, los famosos, muchos, harto puentes, los famosos puentes que uno ve cuando va al sur. Entonces, a mí me parece interesante cómo las personas, de acuerdo a sus gustos, puedan hacer ese tipo de relaciones que yo no he hecho y que sería bacán que me dijeran, oye, caché que cuando hicieron el puente, no sé, pasó esta otra cosa, y puede haber una relación que uno no ha visto y que la visualidad permite pensar o usar otras partes del cerebro. Sí, Entonces, no, eso total. es. Totalmente, además en esta era en la que estamos tan visuales, como que hemos aprendido a comprender las cosas de otra manera, creo yo, no sé, ahí habrá que investigarlo neurológicamente. ¿Hasta cuándo llega esta historia? Porque también es esa, yo creo, alguna de las falencias que tienen muchos libros de historia, los museos, así que la línea de tiempo llega hasta, no sé, los años No, 70. llegamos hasta el Yeah. 2025. Ah, ya, Trabajamos la hasta el historia último hasta día. hoy. Sí, trabajamos hasta el último día antes de mandarlo a imprimir para lograr llegar, digamos, hasta, bueno, obviamente no hasta hoy, debe llegar hasta, si mal no sé, marzo del 2025. Así que puede ser una línea de tiempo feliz. Pero Claro. claro, va a continuar, digamos, esa línea de tiempo para siempre. Oye, y es posible porque de repente uno como que es tan cercano que no se da cuenta de las cosas que pasaron hace poco tiempo, no logra dimensionarlas, siguiendo esta lógica que decíamos de que van en paralelo los sucesos, así como cosas no tan antiguas que te hayan sorprendido como, mira Sí. estos últimos años, mira lo que hemos estado haciendo, lo que ha pasado en nuestro país. ¿Tú te acuerdas de una campaña, si no me equivoco, es del gobierno de Frei, que se llamaba Piensa Positivo? No, la verdad Y que ahí no. tenía un spot y era Piensa Positivo. Y yo me acuerdo de esa campaña porque nunca la entendí mucho. Y haciendo el libro nos dimos cuenta que fue una campaña a fines de los años 90 para apalear lo que hoy día llamamos depresión de la crisis asiática. Ah, ¿No? Entonces el gobierno hizo una campaña que yo, ese año debo haber tenido 12 años, no me acuerdo, pero yo pensaba que era como una campaña para los niños, para que seamos felices y jugáramos, pero en realidad era para los adultos que pensaran positivo y no se deprimieran porque estábamos pasando una crisis, digamos, internacional. Pero acá la acabo de encontrar, no, es del 2001. Mira, si la buscáis te vaya a acordar, te lo prometo. Entonces, eso, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención y lo pusimos en el libro, pusimos la foto que era como un dedito así. Y eso, muy freak lo encontré. Pero hoy día no sé si con una crisis económica ya no pasa eso, como no. que la política dijera, bueno, tenemos que tratar que la gente no se desespere. Pareciera que hoy día hacen lo contrario, es como ya que se desesperen más y voten por nosotros. Entonces, esas cosas a mí me parecen muy interesantes. Porque no han pasado 20 años, pero pareciera que es otro mundo. Justamente porque yo creo que dado el desarrollo de Internet, los cambios culturales son mucho más rápidos que cuando vivíamos en el siglo XIX, XVIII, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que hay mucha más distancia entre yo y las nuevas generaciones que yo y la generación de mi madre, ¿verdad? Que ambas, no sé, veíamos los Picapiedra. Hoy día alguien que tiene 30 años menos que yo no ve los Picapiedra y no ve nada parecido a lo que yo veía. Sí. Es feo.
Bueno, sí. Y me imagino que incluirá también estallido social y todo, que siento yo que es como la crisis Sí, más nueva de alguna manera. sí, claro, claro. Porque como que nos Claro. habíamos echado los laureles y nos habíamos contado esto que estábamos todos fantásticos por mucho tiempo, así como ese statu quo. Bueno, claro, o sea, está el estallido, está la convención, está la pandemia, sin como hecho, pero todo eso está conectado. Y claro, y a veces para mí es más difícil el seleccionar lo nuevo, Claro. porque uno no tiene tiempo para ver, bueno, qué es lo que hay que rescatar o qué es lo que me parece más relevante. Quizá en 100 años más el proyecto constitucional ya no sea relevante, ¿no? Como que incluso 2025 pareciera que ya se olvidó, pero eso es lo interesante también de la historia, el cómo probablemente en 10 años más vuelva a revisar la línea de tiempo y haya que me arrepienta de algunas cosas que haya puesto y me di cuenta que hay algo que no vi que era mucho más interesante. Entonces yo por eso creo que es un libro infinito de alguna manera. Sí, claro que sí, hay que ir viendo qué pasa con los efectos de todos estos hechos. No nos queda mucho tiempo, pero esto va por un lado, pero por el otro lado también se cuenta la historia de otras maneras, tiene cómics, hay mucha cosa, es como, yo pensaba cuando lo veía es como un libro gordo de petete, pero en la era Sí, digital, pero con datos buenos, no datos a lo mejor chantas, no sé, sí, con eso, datos reales, verificados. para confesar, eso fue una decisión del editorial de decir, bueno, ¿qué hacemos con el otro lado? Lo que yo interpreté como, bueno, ¿qué hacemos cuando encuentres que esta línea de tiempo es una lata? O ya te la aprendas de memoria, que eso sería genial. Al otro lado, tener, yo te diría como dos cosas. Primero, datos actuales, hay datos sobre Internet, hay datos, digamos, que le van a servir a un estudiante. Eh, y hay cómic porque nos gustan los cómics y quisimos poner ciertas cosas quizás con una finalidad no tan pedagógica, sino más entretenida, de poner algunos hitos como bueno, el que te comentaba, Monteverde, que es lo más antiguo donde hemos encontrado restos de ser humano. Está la historia de los piratas a través de la historia de Bartolomé Charp. También respecto a la geografía, dijimos, bueno, Isla de Pascua es muy raro que sea chileno, pero es chileno. Y tiene una historia particular que también la quisimos, ¿cierto? Involucrar y esto para tener, digamos, un caleidoscopio freak de cómics cortos que yo creo que pueden interesar a los niños y niñas de hoy. Bueno, la historia súper entretenida, yo encuentro nada que ver con los prejuicios que uno puede haberse formado a lo mejor Mm. de niña o de niño. Bueno, yo no los tenía porque siempre me ha gustado, pero sí los comentarios de las personas, que es muy difícil, que hay que memorizar mucho. Ah, bueno, claro. Y siempre está la pregunta, y te la hago para terminar con este libro, ¿no? Al final, analizándolo a uno al revisarlo. Mucha gente se pregunta, ¿y para qué sirve la historia? Yo creo que, o al menos a mí me ha servido, y va a ser obvio, como para entender algunas cosas del presente, pero es que el presente como entender ciertos comportamientos humanos, y a mí me ha hecho muy feliz porque no tengo ningún tipo de angustia por la vida, porque sé que todos se van a olvidar de nosotros. Así como nos hemos olvidado, ¿verdad?, de los tatarabuelos, los tatatá. Entonces eso me hace sentir muy libre y muy feliz. Pero también yo creo que la historia, al tú entrar en un mundo de personas que vivieron en un espacio, en un tiempo tan distinto al nuestro, yo creo que cuando uno se mete genera empatía o es capaz de entender de mejor forma al otro, a esta idea de la otredad, de alguien distinto, alguien con otras costumbres, con otra vida cotidiana. Y yo creo que eso lo único que hace es fortalecer la democracia y fortalecer, digamos, algo que en el mundo actual me parece muy necesario, que es esta, no sé si solidaridad es la palabra, pero este genuino deseo y genuino interés
poder entender las realidades distintas, los pensamientos distintos, que es lo que se pierde cuando se polariza el mundo. Entonces yo creo que ese es quizá el ejercicio más interesante, más allá de aprenderse fechas, que no es necesario tampoco, pero también como una guía de aventuras, de saber, bueno, cómo Eso me llegamos hasta gustó. aquí y a través de esta aventura intentar pensar, bueno, cuál puede ser mi rol en este lugar, después de todo lo que he visto de mucha gente haciendo esfuerzos extraordinarios por cosas que hoy día nos parecen obvias. Que es cierto eso. Bueno, me encantó esto de pensar que una aventura y qué papel tiene uno en esta aventura. Ojalá uno bueno. Sí, bueno, y uno se lo puede replantear también si se da cuenta que no está aportando mucho. Coté, muchísimas gracias por compartir con nosotros Chile en siglo, este trabajo hermoso, un libro increíble, ¿no? Como yo decía que me hubiera encantado tenerlo antes y ahora también que nos hace entender de una manera súper entretenida nuestra historia. Así que gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti cuando quieras. Un abrazo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.